Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desempleo subió en marzo. El mes pasado cerró con 3.437.000 personas sin trabajo en Colombia. Nos acompaña esta noche el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, para repasar todas estas cifras. Y también Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, para analizar las soluciones. La apuesta por las mujeres. Banca Mía se alista para emitir bonos que permitirán tener recursos millonarios para financiar a 50.000 mujeres emprendedoras del país. Nos acompaña el presidente de esta entidad, Miguel Ángel Charria, para hablar de esta buena noticia. Crece el consumo de alimentos sanos. Los hábitos de los colombianos han mejorado hacia las comidas saludables y están de moda las ferias de este tipo de establecimientos comerciales. Detalles, todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando del panorama del mercado laboral en Colombia, presentado hoy oficialmente por el director del DANE. Doctor Juan Daniel Oviedo, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial. Doctor Oviedo, ¿cuál fue la cifra de desempleo durante marzo pasado y por qué no nos cuenta si, como dicen algunos analistas, es el dato más bajo desde que llegó la pandemia a nuestro país, para mirarle algo positivo a esta cifra del mercado laboral? Bueno, particularmente, Víctor, en marzo de 2020, nosotros ya habíamos visto un primer efecto de la pandemia con la primera semana de confinamiento y la tasa de desempleo había incrementado a 12.6% después de que en marzo de 2018 fuera del 10.8%. En ese periodo habíamos hablado de un incremento de 1.8 puntos porcentuales de la tasa de desempleo. Ahora, puestos en marzo del 2021, la comparación de nuestra tasa de desempleo nacional de 14.2 puntos porcentuales contra ese 12.6%, pues efectivamente indica un incremento de solo 1.5 puntos porcentuales, que en este momento es el más bajo que hemos visto durante la secuencia anual del año de la pandemia que inició hacia marzo de 2020. Esto significa que estamos viendo una recuperación o un cierre de la brecha que generó la pandemia de ese mayor nivel de desempleo y vemos cómo rápidamente en el mes de marzo de 2020 las actividades de comercio, manufactura y construcción, que en su momento por el confinamiento en marzo habían sido muy afectadas, ya recuperaron en su conjunto más de 400.000 puestos de trabajo entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Doctor Oviedo, el año pasado tuvimos desempleos mensuales en algunos meses por encima del 20% y recuerdo que aquí hablamos con usted, muy amablemente nos acompañó en ese momento también y nos decía que de un solo envión la pandemia por la pandemia, más de 5 millones de colombianos habían perdido su puesto de trabajo en ese momento. Volvamos a abril, a mayo, a junio del año pasado. De esos un poco más de 5 millones de colombianos, ¿cuántos han recuperado su trabajo al día de hoy? Bueno, particularmente cuando nosotros calculábamos esas pérdidas de puestos de trabajo, que como tú lo mencionas en algún momento llegaron a ser de salidas en mayo y en abril de 4,5 millones o 5 millones que salieron de la ocupación, cuando nosotros nos sentamos en el mes de marzo de 2021 y nos comparamos con el volumen de personas ocupadas antes de la pandemia, es decir, en febrero de 2020, cuando teníamos 22.4 millones de personas ocupadas, técnicamente y con precisión, gracias a las cifras desestacionalizadas, podemos estimar que todavía nos faltan 1.260.000 personas para ingresar a la ocupación, para volver a tener esos 22.4 millones de personas ocupadas, que era lo que habíamos logrado en los meses de enero y febrero de 2020, cuando la economía estaba en una importante senda de recuperación. Pero entonces sí ha habido una recuperación importante de empleo. Pero hay muchos analistas a quienes les preocupa eso, que los que están recuperando sus puestos de trabajo lo están haciendo en el mercado informal. ¿Usted tiene cifras de informalidad? Exactamente, y ese es un elemento fundamental que presentamos el día de hoy, y es cuando nosotros estamos hablando de los saldos de todo el año 2020, nosotros estimamos que en las 13 principales ciudades se destruyeron aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo
como resultado de la pandemia, de los cuales 900.000 estaban asociados con puestos de trabajo formal y 600.000 con puestos de trabajo informal, en donde lo que vimos fundamentalmente es, primero, la pandemia expulsó de forma significativa a buena parte de mujeres informales, porque esa descomposición de 600.000 puestos de trabajo que se perdieron en el año 2020 informales eran 150.000 hombres y 450.000 mujeres. Y adicionalmente, en el caso de los hombres, lo que estamos viendo es que muchos de los hombres que trabajaban en 2020 o antes de la pandemia en posiciones ocupacionales formales reingresaron a su vida laboral a través de la informalidad, y por eso es que hoy pudimos presentar un incremento de la informalidad no más puesta en el mes de marzo de 2021 de 2.2 puntos porcentuales, uno de los incrementos más altos que hemos visto a lo largo de los meses de la pandemia. Nos preocupó mucho en algún momento, doctor Oviedo, la brecha de género, es decir, las más afectadas por el desempleo y por esta pandemia fueron las mujeres. Esa brecha en marzo se hizo más grande, se cerró un poco. ¿Cómo queda ese balance? Bueno, en función de la brecha de género, hay tres dimensiones fundamentales que se consolidan en la brecha de la tasa de desempleo. La primera, para marzo del 2021, que vimos un incremento de la población ocupada de 271.000 personas, con enfoque de género se dio a la siguiente velocidad. Por cada 4 hombres que recuperaron su puesto de trabajo entre marzo de 2020 y marzo de 2021, todavía una mujer estaba perdiendo su puesto de trabajo o saliendo de la ocupación. En términos de desempleo, en marzo de 2021, la brecha de género se está viendo que por cada hombre que ingresó al desempleo entre marzo de 2020 y marzo de 2021, ingresaron 2 mujeres al desempleo, y en relación con la inactividad estamos viendo que por cada 3 hombres que tomaron la decisión de ingresar a la fuerza laboral, es decir, de buscar trabajo, encontrándolo o no, solo 2 mujeres pudieron salir de la inactividad. Esto lleva a que nosotros tengamos aproximadamente una brecha en la tasa de desempleo de 8 puntos porcentuales, en donde las mujeres en marzo de 2021 están enfrentando una tasa de desempleo del 18.8%. Pero lo preocupante, Víctor, es que cuando nosotros vamos a medir las tasas de desempleo de las mujeres jóvenes, estamos viendo incidencias de tasa de desempleo juvenil para las mujeres que superan el 30%, y en este caso particular estamos viendo en el trimestre enero a marzo que las mujeres entre 14 y 28 años están enfrentando una tasa de desempleo del 31.3%. Pues doctor Oviedo, muchas gracias. Como siempre, muy completas las cifras del DANE. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y siempre pendientes de atender este tipo de espacios. Pues es una de las noticias económicas más importantes del día. Y frente a este drama que sigue afectando a tantos colombianos, como nos contaba el director del DANE, queremos explorar las causas y las eventuales soluciones. Por eso le doy la bienvenida al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, para ti y para todos los televidentes. Doctor Jaramillo, desempleo todavía por encima del 14%. ¿Usted ve el vaso medio lleno, medio vacío? ¿Podemos celebrar estas cifras o todavía nos deben preocupar mucho? Empezamos a ver con claridad el comportamiento del sistema laboral, Víctor, porque es que justamente el mes de marzo es clave para este análisis, porque constituye el punto de inflexión en el año 2020 en el que empezamos con la política de aislamiento preventivo obligatorio. Todo lo que decía el doctor Oviedo es muy importante, y es que, claro, 14,2 se debe comparar contra la cifra de marzo de 2020, que era 12,6. Luego hay un crecimiento de la cifra de desempleo, pero es que hay que recordar que en el 2020 el crecimiento exponencial del desempleo empezó a consolidarse en los meses sucesivos de abril, mayo, junio, y nosotros estamos a puertas de un confinamiento mucho más estricto por esta tercera ola, que nos hace ser moderadamente pesimistas frente
a la recuperación del sistema de empleabilidad del país. Pero es muy interesante empezar a ver los contrastes entre el año 2020 y 2021, después de marzo, para que se entienda, es muy importante, porque justo en ese mes fue que el 17 de marzo del año 20 empezamos con la política de aislamiento preventivo obligatorio. Luego ya los análisis son mucho más diáfanos y podemos sacar conclusiones mucho más fiables de ese tipo de análisis. El efecto base, como dicen algunos expertos en todas estas mediciones. Pero doctor Jaramillo, el tema de las ciudades es preocupante. ¿Qué está ocurriendo con desempleos mucho más altos que el promedio nacional? Sí, hay ciudades que tradicionalmente han tenido siempre una afectación importante en el sistema de empleabilidad en el país, fundamentalmente Cúcuta, Quibdó, Riohacha, tiene una especial afectación en este nuevo informe del DANE, que preocupa no solo, como se conversaba con el doctor Oviedo, en materia de desempleo, sino en materia de informalidad, que es muy alta, en materia de desempleo juvenil, que es también escandalosamente alto y difícil de corregir, que justamente pues revelan el acento de las políticas públicas focalizadas para mejorar los estándares de empleabilidad del país a partir de las políticas activas y pasivas de empleabilidad, para que se entienda en forma sencilla todo el trabajo del servicio de empleo y todas las respuestas contra el desempleo, de seguros de desempleo, de los que desafortunadamente carece en forma eficiente nuestro sistema de seguridad social. Estábamos hablando ahorita con el director del DANE, usted lo estaba viendo, sobre la recuperación, ¿no? Que en los puestos de trabajo que ha habido en los últimos meses, pero que sigue siendo un tema muy, muy difícil para las mujeres conseguir reubicarse otra vez y seguramente también para los jóvenes. Recuerde usted, el año pasado ese era el gran fenómeno, los más afectados, mujeres y jóvenes. Y bueno, ahí entiende uno también por qué tantos muchachos están protestando con justa razón por estos días en Colombia. ¿Por qué para ellos la situación es más difícil? Sí, hay que diferenciar. Para las mujeres hay una especial afectación por el paso hacia la inactividad. Es decir, en muchas mujeres en esta gran encuesta de hogares contestan: yo no estoy buscando empleo, luego no engrosan las filas del desempleo porque migraron hacia la inactividad, es decir, por la demanda de actividades de cuidado en el contexto del confinamiento. Es muy difícil conciliar las obligaciones laborales con las obligaciones del hogar, y eso genera una brecha allí muy fuerte que no hemos podido superar por el fuerte patrón machista que acompaña a nuestra sociedad. Desde el punto de vista de jóvenes, pues ha habido una especial afectación en este contexto del confinamiento. Hemos tenido muchas propuestas de intervención. De hecho, el año pasado se profirieron 2 leyes sucesivas sobre homologación de prácticas como experiencia laboral, que es una de las grandes brechas que tenemos, y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo para que en las entidades públicas al menos el 10% esté integrada por jóvenes entre 18 y 28 años. Ha sido muy complejo. Se ha demostrado en la evidencia comparada que es importante, más que reducir derechos, que es la propuesta de muchos que yo no comparto, la de incorporar incentivos para que haya ventajas comparativas por contratación de estos grupos especialmente afectados y vulnerables, ojalá con beneficios o alivios tributarios, de pagos de seguridad social, etcétera. Y habría que agregar a eso, Víctor, no solo mujeres y personas y jóvenes, sino personas con discapacidad que han tenido especiales dificultades, porque claro, todo el sistema de remoción de barreras, Claro. de inclusión, se ve seriamente afectado porque son personas que están en constante demanda de contactos con superficies y no hay suficiente arquitectura para esos niveles de inclusión que demanda una política de empleabilidad, etcétera. Entonces yo resumiría en que es especialmente preocupante y vulnerables las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, Víctor. Sí, doctor Jaramillo, justamente en el mes de marzo, que es la cifra, la última cifra que tenemos de desempleo, en ese mes de marzo culminó el programa PAEF, que es el subsidio a las nóminas, que aparentemente buscaba proteger el empleo en Colombia. Eso sí tuvo resultados y bueno, no sabemos si, pues eso depende de la reforma tributaria, si ese programa se va a extender por unos meses más. Eso sí sirvió para proteger empleos y le preocupa si se acaba ese programa, o bueno, ya se acabó, si no se extiende, si no hay una solución, que esto afecte y vuelva a disparar las cifras de desempleo. Sí, el programa de apoyo al empleo formal emanó de una medida de emergencia que luego a través de la ley se extendió hasta marzo de 2021, justo hasta este mes que ya está, que acaba de anteceder. Debe tener un efecto negativo en la creación de empleo, por supuesto, y en el mantenimiento. ¿Cuál era el problema real del PAEF? Que el PAEF condicionaba su aplicación a empresas de más de 3 trabajadores. Luego, al gran tejido empresarial colombiano, que son micro y pequeñas empresas, no llegaba y carecía de condicionantes sociales que aseguraran que respecto a esos trabajadores se iba a mantener alguna garantía de empleabilidad que hubiese sido deseable. Entonces, lo deseable es extenderlo con
extensión subjetiva, es decir, que ojalá llegue a todas las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y ojalá se incorporen algunos condicionantes sociales, como los que se habían empezado a plantear en la última reforma al PAEF, y era mejorar el sistema de reconocimiento por contratación de mujeres, que son uno de los grupos especialmente vulnerables. Lo que es deseable, Víctor, es ojalá extenderlo vía legislativa para que no esté condicionado a un estado de emergencia económica y social, ojalá, y ojalá tenga los efectos deseados de mantener los niveles de empleabilidad si llega a quienes debe llegar. Pero efectivamente la terminación de este programa pues tiene toda la potencialidad de incidir negativamente en las cifras que vamos a conocer más adelante, sumado a las políticas de confinamiento para contener la propagación del virus, ¿no? Claro. Una última pregunta, doctor Jaramillo, agradeciéndole estos minutos. Con estas cifras de desempleo pues descendiendo, mejorando en cierta medida, ¿sigue siendo necesaria una reforma laboral en Colombia? En Colombia sigue siendo necesario actualizar el modelo laboral emanado del Código de 1950 a los estándares de la OIT y a los parámetros prometidos en la Constitución. En Colombia se cumplen 30 años de la Constitución política, se había prometido un nuevo Estatuto del Trabajo conforme a esos parámetros y todavía no ha visto la luz. Luego sigue siendo necesario una actualización a los estándares de la OIT y a los parámetros contenidos en la Constitución política, en los artículos 25 y 53, que ordenan la modernización del derecho del trabajo en clave de derechos, en clave de trabajo en condiciones dignas y justas, en clave de trabajo decente. Doctor Jaramillo, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Una feliz noche para ti, Víctor, para todos los televidentes. Bueno, cifras del mercado laboral, muy importantes hoy, tema económico del día. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Las mujeres emprendedoras tienen una buena opción ahora para financiar sus sueños de negocios. Ya les contamos los detalles, ya regresamos a Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Si hay una entidad que está jugándosela por apoyar a las mujeres emprendedoras de nuestro país, es Bancamía. La entidad acaba de anunciar una nueva forma de conseguir recursos para apoyar con créditos a miles de colombianas. Doctor Miguel Ángel Charria, presidente ejecutivo de Bancamía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Charria, ¿qué es eso? Porque no nos explica qué es eso de la emisión de bonos que fue anunciada por ustedes hoy con propósitos de equidad de género. Sí, la emisión de 200.000 millones que tiene la etiqueta de bonos sociales de equidad de género significa que todos estos recursos irán destinados a créditos productivos de microempresarias en situación de vulnerabilidad, quienes, como hemos visto todos en estos meses, han sido las más afectadas por la emergencia sanitaria. Entiendo, entonces ustedes van y buscan plata prestada por 200.000 millones de pesos, cogen esa plata y se la prestan a muchas mujeres colombianas. Así es, estamos hablando de más de 50.000 mujeres microempresarias las que serán beneficiadas con todos estos recursos. Y tener en cuenta que las clientas que atiende Bancamía son en un 87% vulnerables desde el punto de vista de sus ingresos, 44% viven en zonas rurales y casi la mitad a lo sumo alcanzó la educación primaria. Por lo tanto, nosotros queremos seguir aportando en su reactivación y, cómo no, en su crecimiento empresarial. Cuando ustedes salen a los mercados y dicen voy a emitir un bono de equidad de género y no un bono normalito de los que siempre emiten los bancos, ¿en qué los beneficia? ¿Van a pagar menores tasas de interés? No sé, ¿cuál es el beneficio? ¿Y eso se lo pueden trasladar a las mujeres que van a pedir esos créditos en su banco? Evidentemente todos sabemos que el tema de equidad de género es un tema de gran actualidad hoy, pero no porque sea una moda, sino porque la sociedad tiene una deuda pendiente con ellas. Y nosotros también en el mundo de las microfinanzas hemos descubierto en los últimos años que ellas empiezan sus microempresas con menos recursos, pero al mismo tiempo son más constantes en ese camino de salida de la pobreza, pagan mejor sus créditos, ahorran más. Por lo tanto, al final, pues estamos hablando de que además de ser un tema social, también es un tema de que se vuelve buen negocio prestarle a las mujeres porque son muy buenas financieras. Claro, son muy buenas manejando las cuentas, pagando las deudas, en fin. Doctor Charria, nos pueden estar viendo muchísimas mujeres en este momento. ¿Cómo podrían ellas, con qué tipo de emprendimientos pueden ir a acercarse a su banco? ¿Esto va dirigido para qué tipo de mujeres en el mercado laboral o en el mercado del emprendimiento? Sí, son microempresarias que al menos deben tener 10 meses de experiencia en su actividad y nada más. En Bancamía no le pedimos
ni experiencia de crédito, ni tampoco tienen que aportar garantías. La oportunidad que tienen es toda para iniciar una vida crediticia en una entidad que está diseñada para apoyarlas. Veíamos hace un rato, arrancando este programa, que cuando miramos las cifras de desempleo y de pobreza, las mujeres han sido las más afectadas. ¿Ustedes han visto un aumento en las peticiones de créditos por esa situación, por el lado de las mujeres? ¿Y cómo está la cartera vencida de este tipo de créditos? Sí, decirte primero que las mujeres representan hoy el 54% de los créditos de nuestra entidad. Y hoy ya estamos viendo una reactivación. Tuvimos unos meses difíciles entre abril y junio del año pasado, pero a partir de allí, pues nuestra entidad ha empezado a desembolsar y ya los desembolsos están en una situación de normalidad. Hemos desembolsado más de 880.000 millones de pesos a más de 200.000 microempresarios desde junio de 2020 hasta marzo de 2021. Con lo cual ya estamos viendo nuevamente esa reactivación. A veces estas situaciones del entorno hacen que se pare por un momento, pero el colombiano es resiliente y sale adelante y vuelve a emprender con sus negocios. ¿Cuál es la tasa de aprobación de créditos para mujeres en Banca Mía? Si no tienen mayores problemas financieros, ¿es muy probable que obtengan un financiamiento? Sí, es así. Es una tasa superior, siempre ha sido superior al 90% de las solicitudes. De su base de clientes, ¿qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres? Bueno, ¿prestan plata también para hombres? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos hoy 1.400.000 clientes, de los cuales 54% son mujeres. Y también, digamos, visto desde otra perspectiva, porque ellas no solamente vienen a buscar crédito, el 56% son titulares de las cuentas de ahorro, de los CDTs, y también el 56% son en las titulares de los microseguros que comercializa el banco. Entiendo. Una última pregunta. ¿Planes, cómo cerró el 2020 para Banca Mía y qué planes, qué proyecciones de crecimiento tienen para este 2021? Sí, bueno, el 2020 fue un año difícil que vino de menos a más. En los últimos 3-4 meses del año nos reactivamos y finalmente terminamos con un crecimiento de la cartera del 3%, con esa intención de seguir apoyando a los microempresarios y que fluyera el crédito. Y este año tenemos la intención de crecer entre un 8 y un 10% para seguir acompañando a todas estas personas que, como ustedes saben, son la base del empleo en la economía colombiana. ¿Cuándo va a ser la emisión de los 200.000 millones? El próximo mes. El próximo mes, pues estaremos entonces muy atentos a estos resultados, el financiamiento de Banca Mía para irrigar esos créditos a muchas mujeres emprendedoras del país. Doctor Charria, gracias por estos minutos para Signo Pesos. Bueno, muchísimas gracias. Y llega la hora de Juan Fernández y el mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy, para cerrar esta semana? Bienvenido. Víctor, como sabe, el consumo de alimentos saludables crece a niveles importantes año tras año. Para las cadenas de supermercados hoy es una unidad de negocio importante. Hay ferias como la del Grupo Éxito, por ejemplo, que promueven la vida sana como respuesta a ese mercado, igual que lo han hecho con los vinos o los quesos. De esa feria, por ejemplo, hacen parte más de 790 productos de 87 marcas que se venden en más de 100 de sus almacenes en Colombia. Según encuestas e informes locales, el 40% de las personas busca comer sano y de acuerdo con Nielsen, el 58% de los latinoamericanos pagarían más por productos orgánicos. Juan, ¿y cómo las empresas se han ido moviendo poco a poco hacia este negocio? Hoy, Víctor, no hay prácticamente ninguna compañía de alimentos que no esté en el negocio de los saludables. El grupo Nutresa, Colombina, Super de Alimentos, Alfina, en fin, todas están en ese mercado. Pero volviendo con las cifras de Nielsen, hay otros datos interesantes, como que ese tipo de productos en Colombia ya representa el 15% de la industria de alimentos y bebidas. Por lo menos ese crecimiento se debe, según la consultora, a un mayor esfuerzo de regulación por parte del Estado, consumidores más informados y también una mayor oferta en el punto de venta de productos con características saludables. Eso en números deja ver cómo 4 de cada 10 colombianos están cambiando la versión saludable también de sus productos. El 84% busca pues productos locales, naturales y orgánicos, mientras que el 78% de los consumidores del país lee las etiquetas de contenido nutricional. En la despensa de 9 de cada 10 hogares colombianos hay al menos un producto saludable y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre
sobre alimentos saludables. Juan, gracias, lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Con esta información hacemos nuestra segunda pausa, pero ya les contaremos cuál es el panorama de los empleos que brindan las plataformas digitales. En segundos. Regresamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes, 3.740 pesos con 14 centavos. Subió esta semana el dólar más de 100 pesos, hoy 27 pesos con 85 centavos. Preocupaciones en los mercados por las tensiones políticas y sociales en Colombia. El petróleo de referencia Brent para nuestro país bajó 1,91%, se ubicó en 67 dólares con 25 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.319.000 pesos por carga. Índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que se llama Colcap, tuvo una importante caída de 2,14%. También preocupaciones por las tensiones que hay en el país. Acción más valorizada, Credifamilia, con una ganancia de 7,16%. Y la acción que más cayó fue Cemex Latam Holdings, que tuvo un retroceso cercano al 5%, 4,88% para ser más exactos. Y las compañías Visa y Credibanco firmaron una alianza muy importante que crea una plataforma conjunta, la cual favorecerá a sus clientes, quienes ahora podrán hacer operaciones entre las tarjetas de estas dos entidades. Veamos todos los detalles. En alianza con Credibanco estamos lanzando el servicio de transferencia persona a persona a través de la aplicación Pago. ¿Y qué hace Pago? Es la primera aplicación móvil en Colombia que permite la transferencia de dinero entre tarjetas débito y prepagas Visa para los bancos habilitados y en tiempo casi real. Y además, este hito marca la llegada a Colombia de la tecnología Visa Direct, que permite que la transferencia entre personas se dé sin necesidad de intercambiar números de cuenta o pasar por procesos de liquidación de fondos y oficinas. Definitivamente este trabajo entre las dos compañías cada vez es más estrecho y más fuerte y seguramente nos permitirá seguir trayendo al país tecnologías y mecanismos que sean de vanguardia a nivel mundial. No podemos olvidar que ya son más de 18 millones de tarjetas Visa que están habilitadas para poder empezar a disfrutar en el país de este servicio de transferencias que estamos comunicando y que se unen a los más de 100.000 usuarios activos con los que cuenta hoy en día la aplicación Pago para poder empezar a transar también bajo este nuevo servicio. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, reveló un informe sobre la fuerza laboral que emplean las plataformas digitales de transporte, domicilios, todas juntas y de comercio electrónico en el continente. En un promedio ocupan el 16% ya de los empleos en la región, pero en Bogotá la cifra es superior, alcanza el 20%, un aporte bastante importante. El 60% de esos trabajadores son autoempleados, es decir, que no tienen un contrato formal ni ingresos fijos, sino que dependen de su propio esfuerzo. El ingreso a duras penas llega a los $2 por hora y estas plataformas ocupan especialmente a hombres de edad joven, de baja educación y que solo tienen ese empleo como única fuente de ingresos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.